¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio del Insight Colectivo. Feliz miércoles. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre teorías conspirativas. Para los que no sepan qué es, ahorita lo vamos a hablar un poco más a detalle. Y bueno, conmigo se encuentra hoy Rómulo Sánchez. ¿Qué onda, Rómulo? ¿Cómo andas? Todo bien, Benji, aquí estamos y vamos a hablar de un tema que la verdad soy muy apasionado desde muy pequeño. Espero que le demos un buen insight a la gente. Sin duda alguna vamos a darle un insight a todas estas ideas que son unas muy interesantes y que pues algunas también han resultado ciertas. Y bueno, también para las personas que no saben qué es una teoría conspirativa, digamos que básicamente es explicar ciertos acontecimientos o ciertos sucesos que ya pasaron o que van a suceder en un futuro y darles como algún tipo de explicación desde el punto de vista político, social, económico, religioso. Y digamos que son algunas de estas ideas un poco difíciles de plantear porque a veces carecen de evidencia, entonces algunas personas las creen poco creíbles y pues obviamente generan controversia cuando se habla de estas mismas teorías. Entonces, bueno, ¿qué onda, Rómulo? Cuéntanos un poco más o menos qué es lo que te llama la atención de las teorías conspirativas. ¿Tienes alguna preferida, una que te llame mucho la atención? Cuéntanos un poco. Pues yo creo que no sé si la es preferida, pero por esta teoría comenzó como toda mi curiosidad hacia las teorías conspirativas. Fue un poco la de el misterio de la Atlántida, de esta región que se encontraba pues en algún momento cerca de las dos Américas y que eventualmente debido a varios diluvios terminó digamos en la parte de abajo del mar. Ok. Y justamente crecieron y se formaron debajo del mar. Y es una teoría que me encanta porque filósofos griegos, muchos hablaron del misterio de la Atlántida, etc. Y otra sería el Triángulo de las Bermudas, de cómo Claro. triángulo que se encuentra igual entre las dos Américas pueda causar a través de choques eléctricos o energías magnéticas muy fuertes que la gente desaparezca, incluso no solo la gente sino aparatos muy grandes como lo puede ser un avión, Claro. como lo han sido barcos. Claro. Oye, para las personas para los que no saben qué sucedió en el Triángulo de las Bermudas, cuéntanos un poco el contexto de qué fue lo que pasó para que entremos como al tema a platicar sobre ello. Bueno, para aquellos que están escuchando, no voy a hablar científicamente en nada, no traigo muchos datos, la verdad. Entonces, esto es como una plática, nada más para que entiendan que no soy ningún profesional, ni para nada tengo conocimiento muy profundo sobre estos temas. Claro. Lo que conozco, básicamente, es que en esa región, cerca de Estados Unidos, la parte sur de Estados Unidos y muchas islas, se encuentra ahí, justo en esa intersección, se encuentra lo que llaman un triángulo de las Bermudas. ¿Por qué de las Bermudas? Porque se encuentra cerca de una región. Lo voy a buscar aquí en el... Ajá. Sí, y justamente en esta área dicen que hay mucha energía magnética, sea causada por aparatos muy grandes que han utilizado los estadounidenses, o sea porque simplemente en algún momento del mundo pasó algo que justamente ahí se genera mucha energía. Muchos dicen que esa puede ser parte del centro del mundo y bueno, claro, hay muchas teorías. Y justamente como pasan muchos aviones por ahí, porque es la vía hacia llegar hasta Florida, Miami, ha habido muchas desapariciones, no solo de aviones, sino de barcos y de gente que justo estaba en las tripulaciones y que nunca jamás se volvieron a encontrar restos, porque cada vez que enviaban un barco o un avión de rescate, igualmente desaparecía. Pero, ¿cómo? O sea, ¿tú sabes cómo no es que encuentran como algún tipo de evidencia después de esto? No sé, que haya como algún tipo de explicación. O sea, entiendo que quizás esté relacionado a esta parte de la magnética, la energía que haya, o sea, en esa área. Pero me pregunto cómo no se encuentran esas evidencias. Podría ser muchas cosas. Podría ser que como hay mucha concentración magnética, puede que
las personas que pasen por ese lugar los lleve a otra dimensión. Porque se habla de que la energía en general puede causar que abras portales, abras distintas dimensiones de la Tierra que no hemos podido ver hasta ahora simplemente porque no existen físicamente. O sea, es como si de cierta manera no lográramos, o sea, con los sentidos que los seres humanos tenemos, es como si no lográramos percibir algo más, ahora sí que fuera de nuestros sentidos, ¿no? Exactamente. Ya eso sería como la explicación metafísica. Mm. Y otros dicen que los puede tragar el mismo mar porque todo este choque de energías causa que las olas y los vientos sean mucho más fuertes en esta zona. Entonces puede que eventualmente caigan hacia el mar y los termine tragando el mar. Y justamente como los que vienen de rescate no pueden salir igual, nunca se va a saber en verdad qué es lo que pasa ahí. Sí, o sea, si tienes ciertas restricciones que no controlas, está muy cañón poder llegar a un resultado así, como concluso. Exacto, y ni siquiera creo que sea solamente el Triángulo de las Bermudas, porque hemos visto que muchos aviones también se han desaparecido en otras partes, y igual no he encontrado rastro alguno de lo que fue ese avión. No recuerdo, creo que fue una aerolínea asiática, se perdió hace 1 o 2 años. Creo que sí lo leí. Y nunca encontraron restos del lugar. Y fue en el área de Asia y no hay ninguna zona magnética, digamos. ¿Cuál es la explicación científica? O sea, me refiero a la explicación científica porque, o sea, ya ves que las teorías conspirativas están como catalogadas que son como hipótesis alternas que no tienen como tanto fundamento, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la explicación científica que dan sobre el Triángulo de las Bermudas o a lo mejor por qué se han desaparecido ese tipo de evidencias? ¿Sabes cuál es? La explicación científica. Uh-huh. No, científica no tengo conocimiento. No hay como... Simplemente eso es lo que yo he leído en muchos libros y artículos que sacan la prensa. Ajá. Pero no he leído específicamente los elementos científicos que causan esto. Sí, claro, y hay una parte súper interesante de las teorías conspirativas, porque hay muchas teorías conspirativas que han resultado ser ciertas. Y es curioso, porque ahorita justamente que te dije como cuál es la explicación científica, me quedé pensando un poco, bueno, o sea, quizás tenga un poco de ambas, ¿sabes? O sea, en el sentido de que, o sea, cuando, por ejemplo, ¿no? Si yo te digo, o sea, y no tienes conocimiento sobre esto, si yo te digo como, oye, Rómulo, la Tierra es redonda y o sea, comparación del universo somos del tamaño de la cabeza de un alfiler. O sea, esa idea, o sea, si lo ponemos de una manera, digamos, lógica, suena absurdo. O sea, ¿cómo podemos ser tan diminutos, y tener ciertas características, etcétera, etcétera? Hasta que llega como este puente, digamos, que es como las evidencias, ¿no? Pero no todas las evidencias, que es el problema de creo que de muchas investigaciones, muchas teorías y pues muchas ideas, que a veces, desgraciadamente, no hay los fundamentos o las evidencias directamente, ¿no? Que requieren como esta parte de la imaginación humana, que es muy buena, creo yo, ¿no? Para llegar a ciertas conclusiones. ¿Qué opinas como esa mezcla de la teoría científica y más como las expectativas, la fantasía que el humano genera, que a veces resulta ser cierta? Yo creo que nada en este mundo puede ser tomado como totalmente loco. ¿Por qué? Porque yo creo que existen muchas posibilidades de absolutamente todo. Entonces, cuando no hay suficiente evidencia científica, muchas veces los humanos lo que hacen es decir, ¿sabes qué? Yo no creo en eso porque simplemente necesito... Y esto no. Necesito saber por qué pasó y como no me dicen si no es pura suposición, temen en creerlo. Claro. Pero para eso existen las teorías conspirativas, es lo que me gusta porque hace que la gente piense un poco más allá de lo que en verdad puede pasar. Sí, un evento puede ser solo una línea recta en donde no puede pasar nada más, pero pues quizás hay alguien
ve otro punto de vista y dice, ¿sabes por qué no pasó de esta manera? O por qué en vez de que tal cosa hubiese pasado esta. Entonces Claro. eso es lo que yo siento que le da valor un poco a las teorías conspirativas, porque da los distintos puntos de vista desde uno lo puede ver. Claro, claro, 100%. Y creo que una característica principal de las teorías conspirativas es cómo se cuestiona algo diferente a la supuesta como solución, ¿no? O sea, había un psicólogo que se llamaba Jean Piaget, que era un psicólogo cognitivo, y decía que muchos adultos llegan a una etapa en la cual ya tenemos como cierta jerarquía de ideales, de pensamientos, de cosas que nos gustan, que no nos gustan, etcétera, etcétera. Y dice que en un punto ya los seres humanos llegamos y comenzamos a construir otras ideas alternas a lo que ya nos presentan. Porque, por ejemplo, ¿cuántas veces has escuchado que tú creces creyendo que sabes, entre comillas, la verdad de algo, y de repente te encuentras con que quizás ahí haya otra alternativa que tú nunca habías pensado? Y muchas de las teorías conspirativas proyectan justamente ese pensamiento como una idea alterna a lo que podría ser lo que nosotros pensamos como verdad, de cierta manera. No, y también hay muchos científicos que hablan sobre mundos alternos y espacios dimensionales, justo como lo que decía. En estos distintos espacios y las terceras dimensiones, o las cuartas dimensiones, o la segunda dimensión, son justamente las distintas posibilidades que uno puede tomar en la vida en general. Sea lo más estúpido posible, esa decisión puede afectar toda tu vida. Claro, y justamente hay varias teorías que hablan de que si tú en cualquier momento de tu vida regresas y tomas una decisión diferente, va a terminar completamente distinto. Entonces, por ende, claro, existe una dimensión que no es la que nosotros vivimos, en la que existe una persona que sí tomó esa decisión y le fue totalmente distinto en la vida. Pero nosotros vivimos en esta y cada vez tenemos que tomar decisiones. Toda la vida tenemos que tomar decisiones y así va a terminar aquí. Pero existen otras dimensiones en que pudiste seguir viviendo o pudiste, no sé, obtener el trabajo de tu vida en el caso de que si no lo hubieses obtenido en la vida real. Claro, claro, sí, como diferentes ramificaciones de lo que Exactamente. puede llegar a pasar. Y es lo que busca un poco las teorías conspirativas, esas opciones alternas de las cosas que pasaron. Como por ejemplo lo que pasó el 9/11, ¿no? El 9/11 de Nueva York. Claro. Es verla desde un punto de vista en que mucha gente pensó que no, vamos a apoyar a Estados Unidos, vamos a apoyar a los americanos, pero nunca pensamos en si los mismos americanos, el mismo gobierno lo había causado. Y empezaron a crearse bastantes videos y libros en donde hablan sobre que pudo haber sido todo un trabajo interior del gobierno estadounidense. Y en verdad es una teoría que ha sido de las más populares, porque hay muchísimas. Pero a mí me impresiona mucho la parte cuando se derrumban los edificios, la manera en la que se están derrumbando es muy característica, porque parece que en realidad fue como una explosión, como arreglada. ¿Tú qué idea tienes de eso? Sí, hay un video muy popular en donde se ve la toma del avión y justo en el momento en el que impacta el edificio ya empiezan a salir llamas, cuando debería atravesar el edificio y ya ahí explotar. No debería explotar directamente. Entonces eso es lo que causa estas teorías de que justo en el momento en el que van a ver, señores, ahora una iba a impactar con el edificio, detonar una bomba dentro del edificio para que hiciera la simulación de que había sido el avión. Hay muchos testigos que sí dicen que sí llegaron a escuchar como explosiones, unos decían que eran balazos también, pero que sí se llegó a escuchar como cierta sincronía con el sonido de todo lo que estaba sucediendo en ese momento. Y mira, justo ahorita estaba buscando el video de cuando se caen las Torres Gemelas,
no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Corriendo hemos salido por las escaleras y hemos tenido que ir desde el piso 55 hasta abajo. Ha sido muy lento porque toda la gente de los demás pisos se estaban incorporando. Miles de vidas han sido terminadas de en ese campo, pero muchos ingenieros y muchos arquitectos han dicho que, o sea, en las condiciones en las que estaba ese escenario, que era, o sea, casi imposible que esa demolición, digamos, haya sido hacia abajo, verticalmente como había sido. Sí, justo, si uno ve videos de detonaciones de edificios, los edificios explotan y van derrumbándose piso por piso, dependiendo de dónde pongas la bomba, obviamente. Sí, claro. Pero justo como lo vimos en ese video, el edificio se está cayendo hacia abajo. Sí. Lo que pudo haber sido que hubo una explosión en uno de los pisos más altos y que fue cayéndose poco a poco. Sí, es... Y aparte, yo cuando me fui a estudiar a Estados Unidos, sí, habían algunos americanos que sí tenían en cuenta, no necesariamente que la hayan creído, pero sí tenían en cuenta como, a lo mejor y mi gobierno tuvo algo que ver en esto, pero como que de ahí no pasa. Y hay personas que sí se molestan un buen cuando dices eso, es como creo, o sea, les das un golpe al ego nacional, claro, muy fuerte. Sobre todo los estadounidenses, que la patria es todo. Sí, claro. Y siento que también, a lo mejor en parte puede ser eso también, que no se aceptan las teorías conspirativas, porque a veces como que no siguen estas como reglas morales de, es que es imposible que mi país lo haya hecho. Como que no hay ese límite, ya sabes, se cuestiona un poco más. Y va de la mano también de la religión, como el país es sumamente católico, no quieren creer en que el gobierno haya planeado todo un tema para matar a sus propios compatriotas. Claro. Eso no puede ser concebible para ellos, sabiendo que Dios lo único que predica es amar al prójimo. Uh-huh. Entonces, por eso los estadounidenses son un poco... se sostienen a creer en lo que ellos quieren creer. Uh-huh. Pero porque toda la vida ellos han tenido esta base de religión católica en donde no ven mucho más allá de... Sí, creo que la religión sí es un factor que nubla mucho como el criterio de una persona, pero también últimamente creo que también mucho, sobre todo la parte de las redes sociales. Justo vi un documental hace poco que se llama The Great Hack, está en Netflix, y habla sobre cómo, no recuerdo ahorita el nombre del programa, pero se llama como Psycho Information, algo así. Pero bueno, el punto era que en base a lo que tú le das like en Facebook, en lo que tú comentas, ya ves que en Facebook hay como estos emojis de carita triste, feliz, todo eso. Claro. Bueno, se supone que toda esa información que tú tienes en Facebook, hubo una empresa en específico que se dedicaba como a obtener datos tuyos de lo que tú likeas en Facebook, pero aparentemente sin fines como políticos o económicos, nada más como para el beneficio de la información de la sociedad. Y bueno, total, se salió el rumor de que Inglaterra lo usó para sus últimas elecciones y también lo utilizó Estados Unidos cuando ganó Donald Trump. Y lo que hicieron aparentemente fue, en base a las personas, hicieron como un cuestionario, un psicólogo hizo como un cuestionario de los cinco factores de personalidad, que son diversos, ¿no? Es como eres más extrovertido, o estás abierto a ideas, o eres más introvertido, eres más callado, así, ¿no? Entonces digamos que hicieron como un perfil psicológico de las personas que le daban los likes en Facebook. Y en base a eso, había un perfil en específico donde ese perfil es susceptible a que le cambies su ideología o su punto de vista. Y lo que hicieron fue comenzar a bombardear como con, no recuerdo si le llamaban virus, pero algo parecido, a ese tipo de personas, nada más de propaganda, de, hey, ¿vieron lo que hizo Hillary Clinton el otro día? Estuvo terrible, Hillary Clinton es una traidora, Hillary Clinton es una ratera, que no sé qué, para que esas personas se comenzaran a inclinar cada vez a pensar más como, quizás si Donald Trump sea como la solución que necesitamos, y te sacan como, cuando pasó eso en Estados Unidos, ya habían hecho pruebas en muchos países de África, de Sudamérica, de maneras distintas. Comenzó en revistas primero, pero lo que están utilizando ahorita ya más es
Facebook especialmente. Por eso Mark Zuckerberg se metió en un pedote ahí en el Congreso, justamente por la privacidad de las personas, porque imagínate, te roban tu información y ya te pueden manipular psicológicamente y ni siquiera te estás dando cuenta. Y eso es uno de los problemas más grandes, y una de las teorías más grandes ahorita es justamente qué tanto le estamos dando a las compañías que manejan nuestros celulares y a las mismas que manufacturan los mismos celulares. Por ejemplo, Apple, muchos tienen la teoría de que siempre nos están escuchando a través de los micrófonos que tienen. Y justamente cuando hablamos entre amigos o estás hablando con alguien, como ahorita. Sí, justamente como ahorita. El micrófono está encendido y si yo digo, me gusta comer galletas de chocolate, eventualmente me va a salir una publicidad en algún lado sobre galletas de cualquier marca, de las que ellos me quieran poner. Y eso es una de las teorías más grandes. ¿Por qué? Porque en este mundo digital le permitimos mucho a las aplicaciones y a las empresas que hacen los teléfonos y a nuestras redes sociales de obtener cualquier tipo de información que nosotros queramos. Entonces no tenemos ni siquiera idea de cómo le estamos dando tanta información. Por ejemplo, nada más hace 2 o 3 meses pasó esto del Face App, donde todo el mundo se hizo la cara de viejo, todo el mundo se ponía barba o se ponía como bebé. Yo fui de los idiotas que cayó en esa madre. No, y seguramente hubo millones en todo el mundo. Sí, millones. Y justamente salió un artículo, no me acuerdo si fue en la BBC o en CNN, de que esta aplicación los habían creado los rusos para obtener cada una de las caras que usaban en esta aplicación, para obtener información a través de esas caras. Entonces, si ya tienen una información así, es posible que puedan usarla para beneficio suyo, como en unas elecciones, es decir, usar tu cara para hacer un voto a favor de alguien o un voto en contra de otro. Y eso es una de las teorías más grandes. ¿Por qué? ¿Por qué Estados Unidos y Rusia y China, todo el mundo quiere tener la información de la gente para poder manipular? Claro. Es una de ellas, para hacer que tengas una reacción hacia algo en específico, para hacer que votes en favor o en contra de alguien. Y como tú lo dijiste, lo utilizan hoy en día en campañas para favorecer a los políticos que ellos quieren. Sí, y está cañón, o sea, y sobre todo porque, o sea, antes era más este asunto de compartir, la religión comenzó eso sobre todo, ¿no? Como una ideología específica que debemos de seguir porque nos ayuda en algún aspecto psicológico, pero ahora ya, o sea, el número de creyentes en diferentes religiones ha disminuido mucho y quizás afecte, quizás no lo sé, pero siento que afecta en la parte de que ahora ya no es la religión la ideología a seguir y la ideología a actuar, sino ya son más como cuestiones políticas. En cierta manera, o sea, parcialmente, también siento que un poco de lo que está sucediendo con todo esto de LGBTQQQ y más. Ajá. Y ciertas ideologías que están como saliendo de moda, digamos. Y siento a veces que es un poco muy... son ideologías que van cambiando con el tiempo. Van presentando como diferentes disfraces, digamos. Y sí, en Estados Unidos es la política ahorita lo que está en juego, yo diría. Sí, y justamente yo creo que las teorías conspirativas han aumentado la capacidad de ver otro tipo de opciones y de analizar otro tipo de situaciones. Por ejemplo, si el dato es cierto, porque no lo tengo en la mano, de que mucha gente ha dejado de creer en las religiones y se adjunta a la religión que ellos quieran, sea ateísmo o sea budismo, lo que quieras. Ajá. Es justamente porque hay tenemos más información a la mano para poder pensar por nosotros, porque el control del gobierno siempre ha existido. O sea, desde los primeros siglos el gobierno utilizaba la información y solo daba una parte de lo que quería dar.
Sí, claro. Y eso lo hacía para manipular a la gente y que solo obtuvieran información que para ellos fuera la correcta. Entonces, siempre ha existido la manipulación del gobierno. Pero el tema es que ahora tenemos más acceso a cosas que antes no teníamos. Y lo tenemos así, a la mano. ¿Tú qué es lo que opinas? ¿Tú qué opinas? ¿Cuál es tu idea sobre los alienígenas? ¿Tú crees que existen alienígenas? ¿Crees que estamos solos? ¿O crees que eran como seres vivos, como gusanos? Bueno, no gusanos, ¿verdad? Pero como parecidos a gusanos y así. ¿Tú qué piensas de... ¿Estamos solos? Voy a responder esto solamente porque vi una película hace poco y justamente habla de esto. Se llama Ad Astra, está ahorita en el cine. ¿La quieres buscar? Sí, claro. Ad Astra es de Brad Pitt. Ok. Y habla sobre el año 2030, que no estamos muy lejos de ese año, que ya se pueden hacer... no sé por qué busqué Brad Pitt. Creo que me enamoré de él. Te traicionó tu inconsciente, amigo. Sí. No, pero... Ahí está, Ad Astra. Ad Astra, ok. Habla de que eventualmente vamos a poder hacer... O sea, claro, no es ninguna teoría, es una película, ficción. Pero de que eventualmente vamos a poder hacer viajes comerciales a la Luna. En donde la Luna sea un lugar más. Que sea como ir a Hong Kong, sea como ir a Australia, sea como ir a Ciudad de México. Tiene absolutamente todo. Tiene DHL, puedes subir por los centros comerciales y ese tipo de cosas. ¿Estamos en verdad tan cerca de eso o no? Y un poco vamos a decir, la trama de la película habla de que si en verdad sí existe gente que no ha vivido nunca en este mundo y que los astronautas, como ya tienen más acceso a si ya viajaron a la Luna, si ya viajaron a Marte, pueden viajar a otros mundos en donde pueden encontrar vida. Entonces es esta disyuntiva de ¿qué hacemos? ¿Le damos la información a la gente o no se la damos? Y esperamos a ver qué pasa. Y la incógnita de aquí es si en verdad sí existen, porque nunca lo hemos visto con nuestros ojos. Entonces uno se remite a las pocas evidencias que uno tiene. Claro. Por ejemplo, el Área 51 es como el lugar en donde supuestamente han hecho experimentos con alienígenas, donde tienen alienígenas voy a buscar el Área 51 para que lo... guardados. Y si esto fuera cierto, entonces Estados Unidos tendría que resguardarlo muy bien, cosa que hacen. Sí, claro. Y Estados Unidos hace poco hubo una tontería en Facebook de millones de gente en un evento que querían ir caminando hasta el Área 51 para descubrir qué era lo que pasaba. El gobierno dijo, obviamente, no me importan que sean compatriotas, si pisan aquí, los vamos a asesinar a todos. Aquí está el evento era un evento para que fueran muchas personas a, pues ahora sí que invadir el Área 51. ¿Y cuántos seguidores fueron? Como 3 millones, algo así salía, que eran como 3 millones de asistentes, algo así. Pero ¿sabes de dónde salió eso? ¿Lo de invadir el Área 51? No, pero puedo suponer porque salió hace poco un documental sobre el Área 51 de un trabajador. Sí, tiene que ver con eso. Que habló sobre muchas cosas que había en ese lugar. Y da un poco de evidencias. Sí, se llama Bob Lazar. Bob Lazar, correcto. Es un, creo que es físico. Y él estuvo trabajando ahí en el Área 51. Aquí ya lo están viendo en su pantalla. Y él no estuvo en el Área 51, estuvo como en una zona alterna al Área 51, pero estaba ahí pegado. Y él hace un documental y habla en un episodio, en un podcast con Joe Rogan, sobre qué es lo que él vio, qué evidencias encontró. Y esto lo hizo después de 20 años, porque ya había hecho conferencias de prensa antes, hace como 20 años, pero el gobierno lo que hizo fue, ahora sí que borrarlo de todo. O sea, se supone que no fue a la universidad a la que asistió, el lugar donde trabajó tampoco estuvo ahí, lo borraron toda la información. Y después de eso, lo que hizo Bob Lazar pues fue
aislarse un poco, como agachar un poco la cabeza, y 20 años después, que es justo hasta ahorita, hasta la fecha, está haciendo episodios de podcast, documentales, hablando de toda su experiencia. ¿Cuáles has escuchado tú? ¿Qué evidencias que ha dicho? Bueno, Hay unas sé que fuertes. Bob Lazar justo habló de todo lo que pasó en el Área 51 para proteger su vida de toda la fuerza militar de Estados Unidos. Porque sabía que si mantenía el secreto lo podía matar, Claro. y no iba a valer para nada. Entonces habló para que la gente supiera qué era lo que pasaba ahí. Entonces, una de las cosas que he oído es que supuestamente Bob Lazar tiene un elemento químico que no está en la tabla periódica, Sí. y cada vez que le preguntan no quiere hablar de eso, Sí. pero supuestamente este elemento químico se utiliza como combustible para aquellos, lo que se llama UFO o ovnis, objetos no identificados, para hacerlos volar. Sí, se supone que es un elemento químico que puede interactuar como con las fuerzas gravitatorias, y este cuate explica que él vio, o sea, que es toda una historia, pero dice que una vez estuvo en una prueba de, como literalmente los describe como platillos voladores, y que le sorprendieron muchas cosas. Lo primero que le sorprendió fue que la nave se elevaba verticalmente, nada más. También dice que la cabina, no habían botones en la cabina, y que era una cabina muy pequeña para una persona, yo creo que mide unos 1.40 metros, o sea, muy pequeña, y que no tenía botones. Y también la velocidad a la que viajaba. Decía que casi nunca hacían ruido, digamos, estas naves, pero habían veces que hacían como pruebas como más escandalosas y como que probaban como acrobacias y cosas así, que las naves avanzaban de manera... o sea, imagínense como el platillo volador, pero verticalmente, o sea, como de panza, digamos. Y dice que eso, para las leyes de la física que conocemos hoy en día, que es imposible que se haga eso. No hay un elemento que pueda hacer eso, como tú dices, como en estos parámetros físicos. No, y eso es lo interesante, o sea, para que alguien que haya trabajado dentro y nos esté diciendo todo esto, no creo que mienta, primero, para empezar. Tiene muchos argumentos por los cuales sostenerse y pensar que esto puede ser verdad. Y si, como lo decía antes, si el gobierno de Estados Unidos dijera, ¿sabes qué? Esto no es verdad, pueden pasar el Área 51 como si fuera su casa para que vean que no hay absolutamente nada, Claro. lo harían. Pero como no, como saben que están atados porque hay algo ahí que Claro. no quieren que sepan, entonces por eso lo protegen también. Sí, claro. O sea, algo deben de tener ahí, que generalmente le llaman seguridad nacional, y es para las personas, para proteger al pueblo, etcétera, etcétera, que deben de estar guardando ahí sin duda. Y esto es porque Estados Unidos ha sido una potencia mundial en cuanto a exploración, sea terrestre o espacial. Y supuestamente ellos fueron los primeros en tocar la luna, en pisar la luna, pero nunca se ha confirmado porque hay muchos videos en donde hablan de que los astronautas pudieron haber estado en un set de televisión, Sí. colgados por un... colgados para hacer parecer como si estuvieran flotando en gravedad cero. Sí, se supone que dicen que hicieron una película, ¿no? Que lo grabaron en el desierto de... no recuerdo dónde. ¿Tú sabes en qué desierto decían que se había grabado? No, ni idea, pero debe ser como eran... Fue en el 69, si no me equivoco. Sí, yo también había leído esta teoría conspirativa que no llegamos a la luna. O sea, la verdad es que, pues, obviamente no conozco todos los datos, y aunque conociera más, quizás y todavía tampoco llego a la conclusión, pero no sé si necesariamente llegamos a la luna cuando dijimos que llegamos a la luna. Quizás, y digo quizás porque a lo mejor y sí lo hicimos, pero quizás sí llegamos después, pero
a lo mejor por presiones sociales o políticas o económicas o todas las anteriores, haya querido el gobierno de Estados Unidos como, bueno, ya tenemos cierta capacidad de decir que vamos a ir a la luna. No sé, hay que planearlo un poco. Y hay algo que no tiene sentido. ¿Por qué si en el año 69 se pudo lograr pisar la luna, ahora en el 2019, que tenemos una cantidad de tecnología inmesurable? Sí, claro. ¿Cómo es posible que no hemos viajado otra vez a la luna? ¿Desde cuándo no viajamos a la luna? Pues ya, imagínate, tienes la edad de mi mamá casi, son 50 y 60 años, si no me equivoco. ¿Hace 60 años no viajamos a la luna? Sí, esto fue, déjame buscarlo específicamente. Cuando... No, es que yo siempre veo como... Ah, no, pero creo que mandan satélites muy seguido, porque sí, lo que está haciendo no. Elon Musk es también mandar satélites luego, que es algo increíble que hizo, que fue hacer ya aeronaves, aeronaves que pudieran regresar sin la necesidad de que se quedara toda la aeronave en el espacio y que tuvieran que volver a hacer una desde cero. Ya pueden regresar esos mismos propulsores de la aeronave a la Tierra y volver a reutilizar el cohete o como se diga. Mira, sí. No, me equivoqué. Fue en el año 59. Entonces, ese fue el último viaje a la luna. Por ende han pasado 60 años. 60 años. 60 años en los que no hemos podido viajar o tocar otra vez la luna. ¿Por qué? ¿Por qué no ha pasado esto? Si los cohetes se supone que si tenemos más tecnología pueden mejorarse, sería para pensar que para esta fecha, 2019, ya lograremos llegar a otros planetas que estén mucho más lejos. ¿Por qué no hemos logrado eso? Hay algo atrás que nos dice o que nunca pasó o que ha pasado pero lo ha mantenido muy por debajo de la mesa. Claro. Y esa es la duda que uno se queda, porque los estadounidenses son los que tienen más información en todo el mundo. Porque al convertirse en una potencia mundial, al ganar 2 guerras mundiales, pues sí tienen mucha información de dónde sacar y es uno de los países más influyentes. Sí, claro. Todo el mundo quiere estar en Estados Unidos, todo el mundo quiere ser estadounidense, todo el mundo quiere seguir ese estilo de vida, de ser el mejor en todo. Sí, claro. Sí, y es lo que te han hecho creer hasta el día de hoy. Sí, claro. ¿Qué es lo que te has dado cuenta últimamente? O sea, como digo, últimamente en estos años, que nunca habías pensado antes como, quizás sí eso sea cierto, y que ahora dices como, no, esto es muy probable que esté sucediendo, y quizás tengas que tener como tus precauciones o no sé. Yo creo que lo que está pasando ahora, cada año decimos como, no creo que eso pase, estamos muy lejos de eso. O cuando la gente decía, es que no creo que exista un aparato en donde tú puedas conectarte con alguien que esté a millones de kilómetros lejos de ti, y luego se creó el celular, y luego se creó el internet en donde puedes conectarte con alguien a pesar de que esté a millones de kilómetros de ti y puedes mantener una conversación en cuestión de segundos. Sí, claro. Entonces, lo que está pasando el día de hoy es una evidencia clara de lo que me acabas de preguntar. O sea, porque uno tiene el miedo de que todo lo que veamos en las películas futuristas pueda pasar eventualmente. Por eso a la gente le encanta ver Black Mirror, sí, porque claro, es un reflejo de lo que puede ser el futuro. O sea, ¿qué tan lejano estamos de que el gobierno empiece a crear abejas solamente para que nosotros estemos vivos? Porque si mueren las abejas, morimos nosotros. Sí, claro. Entonces, ¿qué tan lejos estamos de eso y de que eso se convierta en un problema? Porque las abejas tienen que ser creadas digitalmente o que sean electrónicas, y todo lo electrónico, todo lo que sea digital se puede hackear. Y ese tipo de cosas es lo que nos encantan y a la vez nos da mucho miedo porque no sabemos qué puede ser real y qué no. Si todo es posible ahora con tanta tecnología, no sabemos qué puede pasar. Algo
que ese punto, creo que ese punto es muy importante. Algo que estaba hablando con un amigo hace poco es este documental que estaba contando de The Great Hack, el de Netflix, sobre cómo utilizan tu información de Facebook para manipular las elecciones. Estaba hablando con un amigo de eso hace poco y estábamos hablando de la posibilidad de que, o sea, qué tan probable es que eso que tú estás viendo en Netflix, que según esto es así como muy undercover y como que de milagro lo sacamos a la luz, escuchen por favor, esto es la última noticia del día, etcétera, etcétera. ¿Qué tan posible es que esto el gobierno quiera que sepamos? Ya sabes, a lo mejor dicen, bueno, le vamos a dar una parte del pastel, pero pues no toda, nada más con lo que estén. El gobierno es lo que hacen los magos. Los magos hacen que tú veas hacia un lado distinto mientras está pasando otra cosa. Nunca había escuchado esa analogía, pero es muy cierta. Y con todo el control de la información que ellos tienen, nunca se ha detenido. O sea, cuando dije anteriormente que ahora tenemos más información a la mano, etc., hay mucha que está oculta. Uh-huh. Que vemos el internet como si fuera un iceberg, y la punta del iceberg es lo que nosotros podemos acceder, y todo lo que está debajo, eso sí, no tenemos acceso. ¿Quién sabe lo que puede haber ahí? Uh-huh. Y es ahí donde entra la deep web y toda esta cuestión donde la gente se mete para saber qué es en verdad lo que puede haber en el internet, qué es lo que oculta el gobierno, etc. Entonces, yo no creo que eso esté muy alejado de la verdad. El gobierno siempre ha controlado la información y te ha hecho ver cosas para distraerte de otras. Totalmente. Y puede que nos estén dando esa información porque nos quieren ocultar algo que sea mucho mayor. Claro. Y quién sabe que sea eso. ¿Tú crees que todo este escándalo de José José sea por algo? ¿O crees que sí simplemente haya sido porque se murió una celebridad? Yo creo que se tomaron de eso para distraer a la gente de algo que sea más importante. Uh-huh. Yo también Hay creo. muchos problemas en el gobierno, no me quiero meter en la política, pero, por ejemplo, esta situación que está pasando sobre la violencia a la mujer y etcétera, no entiendo cómo la gente le da más importancia a un cantante que no se le ha llevado su cuerpo a la gente para que lo entierren. Eso sea más importante que lo que está pasando en la vida real, y eso es lo que quiere ocultar el gobierno un poco, decir como vamos a desviarte a través de las celebridades, sí, para que no veas lo que en verdad está pasando. Sí, está pasando. Sí, claro. ¿Has leído de casualidad o has escuchado el libro de 1984 de George Orwell? No, pero me encantaría leerlo. Es buenísimo, ahí lo tengo justamente. Es un libro que trata sobre... Este libro se publicó ya hace más de 30 años, pero fue un escritor que de cierta manera se proyectó en lo que estaba escribiendo, y su historia fue lo que él cree que iba a ser en un futuro, todo el futuro de la sociedad, etcétera, etcétera. Y en su historia dice que hay 4 ministros. Los ministros es, digamos, lo que él da a entender, es los que controlan esa sociedad, ¿no? Y estaba el ministro del amor, ¿no? Que en un futuro controlan tus relaciones, con quién te vinculas, etcétera, etcétera. El ministro de la mente, que es como todo lo que piensas, si estás pensando en conspirar contra alguien, etcétera, etcétera. También estaba el ministro, estaban otros 2 ministros, no recuerdo ahorita, pero bueno, el punto es que habían ciertas instituciones que tenían todo el poder y que controlan cómo tú pues vives todos los días, básicamente. Y muchos autores han pensado como, oye, o sea, que siguen vivos, como, oye, esto se está haciendo muy real, ¿eh? O sea, estamos creyendo lo que creemos que sabemos, ¿no? Y para tocar un poco más ese tema, una forma más evidente en donde podemos ver cómo no solo el gobierno, sino la televisión y la radio han podido manipular a la gente, ha sido un poco las caricaturas. Ah, claro. Y hemos visto, no sé si ustedes han logrado ver Bob Esponja, pero ha sido como una de las caricaturas más influyentes de esta década, por lo menos.
o de que comenzó este siglo. Y esta caricatura, a pesar de que toma temas muy controversiales, también muestra muchos lados de la vida adulta. Por ejemplo, hay un episodio en donde uno de los personajes, que es Calamardo, es como uno de los más depresivos de todo el grupo. Sí, sí. Hay un episodio donde sufre de depresión y se muestra en cada escena que puede. Y quiere meter la cabeza en el horno y quiere ahorcarse para matarse y quitarse la vida y ese tipo de cosas. Y eventualmente en una parte del capítulo aparece Bob Esponja porque está preocupado por él, lo ve a través de la ventana. Y cuando lo ve y sabe que está vivo, dice, bueno, por lo menos sabemos que está vivo. O sea, ese tipo de cosas. Sí. Uno, obviamente, cuando está pequeño, uno toma todo eso como broma, o quizás claro, no lo procesas igual como lo procesarías ahorita que ya tienes más información, o que ya uno es adulto, etc. Pero sí es interesante porque las caricaturas son una forma de llegar a la gente más pequeña y que todo se mantenga en su subconsciente. Y no ha sido la única caricatura en donde muestran el suicidio. Claro. O sea, desde tiempos pasados, desde donde salían los cómics, desde donde Walt Disney empezó a crear la primera caricatura, que fue Mickey Mouse. Sí. Hay un episodio un libro en donde aparece la caricatura de Mickey Mouse, de las primeras que aparecieron, en donde Mickey ve a Minnie con otro tipo, los encuentra besándose, y él dice, él no entiende por qué pasa eso, si Minnie me amaba, si teníamos una buena relación, ¿por qué hizo eso? Entonces llega a su casa y dice, entonces si no tengo ese amor, entonces pues voy a terminarme conmigo mismo. Entonces agarra 2 sillas y las junta y tiene una escopeta y se va a disparar a sí mismo, pero eventualmente suena un reloj y ya no lo hace. Claro. Y después muestran cómo casi se lanza de un barranco, pero no pasa nada. Y muestran distintos escenarios en donde alguien se podría suicidar. Y tocan no solamente esta, como digo, o sea, hay muchas caricaturas que muestran el suicidio como algo normal, como una vía para los adolescentes o para los niños de poder estar libres de todo. Y si las caricaturas pueden ocasionar esto en los pequeños o en los adolescentes o en los preadolescentes, entonces esa es la forma más fácil de manipular a alguien. Claro. Cuando está apenas comenzando su conciencia, claro, su personalidad, totalmente, todo. Totalmente de acuerdo. Sí, creo que jugar con la mente, porque pues sí es jugar, digamos, jugar con la mente de una persona y un niño, ¿no? Que pues ahora sí que va a ser víctima de lo que experimente. Ya si es bueno, qué bien, pero no siempre es bueno, ¿no? Entonces también puede llegar a ser víctima de las caricaturas, como todos los ejemplos que diste. Y sí, yo también he visto un buen de cosas de Disney, de Bob Esponja. Y donde no solamente es el suicidio, es sexo, es problemas parentales. ¿Sabes qué es súper curioso ahorita que estás diciendo estos mensajes? Siempre, por algún motivo, la mayoría de los americanos, muchos psicólogos, niegan la existencia de los mensajes subliminales. Que sí, en ciertos experimentos se ha comprobado que es falso. Pero también está otros que dicen que no, que de cierta manera tu subconsciente capta lo que quiere captar. Y si pues a ti te vincula de alguna manera, pues vas a ir en ese camino. Y tenemos toda la información para poder manipular la mente de alguien. Para eso son las estrategias de publicidad. 100%. Entonces, por ejemplo, si tú ves cualquier comercial, y te lo juro, o sea, puedes buscar ahí comercial de reloj, todos están exactamente de 10 y 10. Sí. ¿Por qué? Porque las 10 y 10 hace una cara feliz. Sí. Si estuviera al revés, las manijas del reloj sería una cara triste. Y tú no quieres comprar nada que te emule que te represente algo. Tristeza. Sí, exacto, a tristeza. Y eso es manipulación directa, pero nunca lo vemos. O sea, estamos justamente manipulando el subconsciente de la gente, viéndole hacer o mostrándole cosas que en verdad sí queremos que hagan.
¿Nunca has escuchado, ¿sabes quién es Edward Bernays? O Bernier, creo que es Bernier. Pero bueno, fue uno de los sobrinos de Freud, de Sigmund Freud, que fue el que hizo el psicoanálisis. Claro. Y él no era psicólogo, pero a él le interesaba mucho cuando leía las obras de su tío, cómo los seres humanos en general nos guiamos por cosas inconscientes, por deseos inconscientes. Y le interesó muchísimo para la parte de mercadotecnia de Edward Bernays esas ideas. Y tenía mucho contacto con Freud para intercambiar diferentes puntos de vista. Y totalmente fue aplicando justamente una estrategia para que las personas compraran algo que no necesitaban. Él decía que desde el psicoanálisis decimos que del deseo nace la necesidad. Y eso fue lo que él hizo, básicamente. Para los que están escuchando, Edward Bernays, búsquenlo, es muy extenso este tema. Igual a lo mejor hago un podcast después de esto. Y es muy interesante cómo influyen sus pensamientos sobre el control justamente de una sociedad sin que nos demos cuenta. Y bueno, para cerrar Rómulo, pues, ¿qué es lo que quisieras decirle a la audiencia en base a las teorías conspirativas de todo lo que hemos hablado? ¿Qué mensaje te gustaría dejar aquí en el Insight Colectivo? Yo creo que no cierren su mente a absolutamente nada. Cualquier cosa que ustedes crean que es 100% verdad y que no puede haber otra posibilidad es cerrar su mente. Claro. Y yo digo, más bien, exploren cosas, siéntanse totalmente curiosos y aprovechen que tenemos tanta información para poder llenarse la mente de lo que ustedes quieran creer. Al final, uno nunca tiene la verdad completa. Claro. Y mientras más investiguen, mejor. Y el punto de esto es que nosotros podemos crear la propia historia y para los que siguen van a tener que averiguarnos a nosotros. Entonces, claro, creen ese subconsciente totalmente curioso para que ustedes puedan crear la historia que ustedes quieran. Bueno, Rómulo, pues muchísimas gracias. Estos temas de verdad son sumamente interesantes, sumamente profundos y sin duda alguna espero que vamos a tener otro podcast sobre esto, hablar sobre todas estas ideas que circulan, que están debajo del umbral de nuestra conciencia y pues poder seguir hablando de estos temas, compartir la palabra, la tuya, la mía, para pues todos los que nos están escuchando. Y pues bueno, por mi parte muchas gracias a todos los que nos escucharon. Feliz miércoles, feliz fin de semana a todos. Espero que les haya gustado este podcast. Déjenme en los comentarios qué opinan sobre las teorías conspirativas. ¿Tienen alguna reciente que nos quieran compartir? ¿Alguna teoría conspirativa que quizás no hablamos, que quieren que profundicemos en otro podcast? Entonces ahí déjenme en los comentarios qué opinan. Y bueno, muchas gracias a todos y nos vemos hasta la siguiente. Rómulo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Benji. Sale, hasta luego.